el Reino Unido, la televisión ha sido cuna de programas excepcionales a lo largo de la historia. Un ejemplo destacado es Hotel Fawlty, una serie de humor con tan solo 12 episodios que se emitió entre 1975 y 1979. A pesar de su corta duración, esta serie se convirtió en un auténtico fenómeno de culto y ejerció una influencia perdurable en la televisión. ¿A dónde van? Hagan el favor de volver. ¿Vamos a salir a la calle? ¡No escuche el timbre, vieja loca! ¿Qué ha dicho? Sus episodios, aunque pocos, son considerados obras maestras y continúan siendo apreciados en reposiciones en todo el mundo. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel. Les saluda Andrea. Toma asiento que hoy te presentaré las curiosidades de la joya televisiva Hotel Fawlty. Comenzamos. En 1970, durante la filmación de un famoso programa de comedia británico llamado Monty Python's Flying Circus, John Cleese y su esposa Connie Booth se quedaron en un hotel en Turquía. Este hotel era el mismo lugar donde todo el equipo de Monty Python había estado alojado mientras filmaba escenas exteriores para su programa. Lo que hizo que esta experiencia fuera notable fue el comportamiento del dueño del hotel, un hombre llamado Donald Sinclair. Sinclair era conocido por ser extremadamente grosero y desagradable, no solo con los huéspedes, sino con todos los que lo rodeaban. La decisión de Cleese de quedarse en el hotel junto con su esposa por unos días adicionales tenía el propósito de observar más de cerca a este personaje peculiar y usar su comportamiento como inspiración para crear uno de los programas de comedia más queridos de todos los tiempos. Después de su estancia en el peculiar hotel, John Cleese decidió emprender su propio camino fuera del grupo Monty Python. Junto a su esposa Connie, surgió la idea de crear una serie basada en el personaje grosero que había conocido durante su estancia en Turquía. Años después, Cleese reveló que la actitud de Donald Sinclair lo impresionó tanto que lo usó como inspiración para crear uno de los personajes más icónicos de la televisión, Basil Fawlty, en la serie Hotel Fawlty. Este personaje que Cleese describió como el hombre más grosero que había conocido, se convirtió en el centro de la comedia de la serie, donde representaba a un propietario de un hotel que hacía la vida miserable a todos. Señor Fawlty. Sí. ¿Quién más se ocupa de ese piso? Nadie más, es solo un minuto. Solo estoy aquí a las horas de las comidas. ¿Y qué? A pesar de enfrentar dificultades, lograron convencer a la BBC en 1974 para apoyar su proyecto. Sin embargo, la cadena esperaba algo más novedoso y revolucionario en lugar de una comedia en el sentido tradicional. A pesar de esto, recibieron la aprobación y comenzaron a escribir los guiones. En 1975 se estrenaron los primeros 6 episodios de una serie que pronto se volvió muy exitosa. A medida que se repetían los episodios, su popularidad crecía. Va a venir el médico. ¡Oh, Dios! ¡Un médico! ¡No me diga! ¡Aquí en el hospital! ¿Qué puedo hacer? Largarse. Después de concluir la serie, John regresó al grupo Monty Python y participó en la famosa película La vida de Brian. 4 años después, a pesar de estar divorciado de Connie, ambos se unieron nuevamente para escribir una segunda tanda de 6 episodios. Esta vez, la serie fue un éxito impresionante en el Reino Unido y contribuyó a consolidar su estatus legendario. Cada episodio seguía un proceso específico. Primero se tomaban 6 semanas para escribir el guión, luego se dedicaban 5 días a los ensayos y finalmente se grababa frente a una audiencia en vivo en una tarde. En resumen, se invertían 42 semanas en producir cada temporada de 6 episodios. Basil Fawlty es el dueño de un hotel en Turquía, Inglaterra. Sueña con elevar su estatus social alojando a personas de la alta sociedad británica en su decadente hotel, a pesar de su lamentable estado. Sin embargo, la realidad lo obliga a recibir a huéspedes comunes y turistas a los que desprecia profundamente por no estar a la altura de su establecimiento. Trabaja junto a su esposa Sybil, quien es inteligente pero bastante perezosa y no comparte sus aspiraciones. El personal del hotel incluye a Polly, una empleada sensata, y a Manuel, un camarero inmigrante de Barcelona con problemas de comunicación en inglés, a quien Basil humilla constantemente. La trama gira en torno a la mezquindad de Basil y sus interacciones con empleados y clientes. Basil intenta constantemente mejorar el hotel o encubrir problemas, pero todo termina en desastre. Se esfuerza por complacer a huéspedes de alta sociedad mientras ignora al resto de la clientela, lo que crea conflictos y situaciones cómicas a lo largo de la serie. La serie destaca por la relación entre Basil y su camarero español Manuel. Basil abusa de su posición para burlarse de Manuel debido a su limitado dominio del inglés, lo que lleva a innumerables malentendidos entre ellos. Te he dicho un martillo. ¿Un martirio? No, una mierda. ¿Qué tienen que ver los mártires con los clavos? Manuel, un personaje estereotipado, representa los prejuicios ingleses hacia los españoles. Bajo, moreno, con bigote y un inglés deficiente.
Basil se frustra al tener que dar instrucciones detalladas, a veces en español, y cuando Manuel comete errores, recibe sartenazos, y a las órdenes de su jefe suele responder con un ¿qué?, acompañado de una mirada interrogante y bobalicona. ¿Qué? 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 Este retrato no es halagador y es importante destacar que el actor que interpreta a Manuel, Andrew Sachs, no es español, sino alemán de origen judío, y propuso interpretar a Manuel como alemán, pero Cleese lo rechazó amablemente. En España la serie se dobló de manera peculiar, transformando a Manuel en Paolo, de Nápoles, Italia, lo que cambió completamente el sentido de los chistes originales. On those trays. No, señor. Not on those trays. No, sir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, ¿Qué? signore, no. No, 1, 2, 3. No, signore. 1, 2, 3. Además, en Cataluña, el doblaje convirtió a Manuel en un mexicano, mientras que el resto de los personajes hablaban en catalán, creando un extraño contraste. Que vaig a l'habitació. Ah, sí, ándale. A dormir una estona. No comprendo. La siesta. Hotel Folty se estrenó en televisión española en 1981, pero fue cancelada una semana después. La razón fue que los responsables de la cadena consideraron que no podían tener a un personaje español tan tonto en la serie, por lo que decidieron cambiar de Manuel a Paolo. Sin embargo, los chistes y situaciones de Manuel no encajaron bien en este cambio y la serie fue cancelada. Today we have beef, veal or sausages. Bangers. Shut up. Shut up. Tu Hortijas te llamó? ¿Pero de qué estás hablando? Ascolti questo también. De secondo tienen pescato o albondiguilas. We're training him. He's from Barcelona. In Spain. Le estamos enseñando, es de Nápoles, Italia. En la versión española para América Latina, Manuel es brasileño en lugar de español, y se le dio un acento brasileño en el doblaje. A pesar de esto, la versión original de la serie se destacó por sus ingeniosos chistes y guiones bien elaborados, mientras que los cambios introducidos en los doblajes no estuvieron a la altura. No. Where's the real boss? ¿Qué? The generalissimo. Madrid. No. ¿Dónde está el verdadero jefe? ¿Cosa? ¿Dónde está el capo? En Palermo. No. El director de debò. ¿Qué? El generalísimo. ¿Está muerto? Manuel enfrentaba problemas debido a su limitado inglés, lo que resultaba en situaciones embarazosas. Los demás personajes solían excusarlo condescendientemente al decir es de Barcelona, atribuyendo su falta de inteligencia a su origen. I'm so sorry. He's from Barcelona. From Barcelona, you know. Sort of so sorry. He's from Barcelona. It's all right, Mrs. Richards. He's from Barcelona. It's all right. He's from Barcelona. Manuel mismo solía usar esta excusa. Yo no sé nada, soy de Barcelona, para evadir problemas. No, I know nothing. I am from Barcelona. En un momento esta caracterización se consideró racista y xenófoba. En realidad reflejaba los prejuicios de los anglosajones hacia los españoles y los inmigrantes extranjeros en general. El personaje de Manuel el camarero de Barcelona se ha convertido en un ícono en la cultura inglesa. Antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando la gente decía que era de España o Barcelona, en Inglaterra lo relacionaban inmediatamente con Manuel. Este personaje es una auténtica leyenda en el Reino Unido. Hotel Folty se destaca por su tipo de humor audaz, que se asemeja más a programas como South Park o Los Simpson que a las comedias tradicionales estadounidenses. La relación entre el matrimonio protagonista, Basil y Sybil, se caracteriza por un profundo desprecio y sarcasmo constante, extensa y aparentemente carente de afecto. Hola, querida. ¿Qué es esto, Basil? Un beso, querida. No vuelvas a hacerlo. Esta pareja se ensarza en discusiones crueles y a menudo recurren a la violencia física, siendo Basil quien suele llevar la peor parte. Basil a veces utiliza apodos despectivos como mi pequeño pez piraña para referirse a Sybil. Aunque los insultos vuelan, está claro que Basil vive aterrorizado por su esposa y suele someterse a sus demandas con miedo. ¿Quieres que haga algo más como mover el hotel un poco a la izquierda? Bueno, disfruta de la operación, cielo. Espero que todo vaya bien. Ojalá le estirparan la lengua. La serie se llena de humor físico recordando a las historietas de Mortadelo y Filemón, con golpazos, persecuciones, caídas y situaciones extravagantes que te dejan sin aliento. Además se destacan los diálogos ingeniosos, enredos y momentos de humor absurdo a lo largo de la trama. Uno de los episodios más famosos de la serie se burla abiertamente de la antipatía que muchos ingleses sienten hacia los alemanes debido a las guerras mundiales.
La frase "Don't mention the war" se convirtió en un chiste popular en el país y sigue siendo recordada décadas después. Atiende, no menciones la guerra. Yo la he mencionado una vez, pero creo que he salido bien del paso. ¿Quiere dejar de hablar ya de la guerra? ¿Yo? ¿Empezaron ustedes? Nosotros no empezamos. ¡Claro que sí! ¡Invadieron Polonia! John Cleese, miembro de Monty Python, destacó al crear a Basil Fawlty, un personaje alto y elegante que encarnaba a la perfección a un individuo despreciable y explosivo. Su apariencia física encajaba maravillosamente con el papel. Cleese alcanzó su punto máximo de creatividad con este personaje, caracterizado por su notable falta de paciencia y su tendencia a arremeter contra todo y todos. ¡Estúpidos cerdos de postín pagados de su podrida clase! ¡Mamarrachos! ¡Montón de...! A lo largo de su carrera, Cleese ha tenido éxitos en películas como Un pez llamado Wanda y la saga de James Bond, además de interpretar un personaje similar a Fawlty en Ratas a la carrera. Su patrimonio neto se estima en aproximadamente $20 millones en 2021. Prunella Scales interpreta a Sybil, la esposa de Basil en la serie. A pesar de su constante arreglo personal, Sybil desaparece convenientemente cuando surgen problemas en el hotel. La relación entre ellos es un misterio ya que se lanzan insultos constantemente y no parece haber amor entre ellos. Sybil desconfía de su esposo y lo atemoriza si lo atrapa en alguna de sus travesuras, lo que ocurre con frecuencia. Tarde o temprano, todos se preguntan qué demonios pintamos tú y yo juntos. Magia negra, según mi madre. Prunella es una destacada actriz secundaria inglesa que a sus 91 años sigue trabajando en papeles de matriarca. El papel de Polly, la asistente del hotel, fue interpretado por Connie Booth, quien también coescribió la serie con su entonces esposo, John Cleese. A pesar de su falta de experiencia en comedia, Booth hizo un excelente trabajo como el personaje más sensato del hotel y amiga de Manuel. Defendía a Manuel de los abusos verbales y físicos de Basil Fawlty. El señor Thurston es el caballero al que estoy atendiendo. ¿Qué? El señor Thurston es el caballero al que No estoy... me grite que no estoy sorda. Después de su divorcio de Cleese, Connie se alejó de la actuación y se convirtió en una psicoterapeuta en Londres. Cleese se casó con Booth en 1968 y se divorciaron en 1978. Una de las estrellas de la serie fue Andrew Sachs, conocido por su papel como Manuel. Manuel era un inmigrante con un gran corazón que hacía todo lo posible en su trabajo a pesar de su limitado dominio del inglés. Sachs, de origen alemán, emigró al Reino Unido cuando era un niño. En Alemania se habló a sí mismo en la serie, aunque le llevó tiempo hablar alemán con acento español. Sufrió lesiones graves en el set, experimentó una conmoción cerebral y quemaduras de segundo grado debido a accidentes con efectos especiales mientras filmaba escenas en las que era víctima de los golpes de su irascible jefe. Sachs mantuvo su legado participando en anuncios y eventos benéficos. En 2009 fue víctima de una broma telefónica de mal gusto en la BBC, lo que resultó en el despido de uno de los presentadores. John Cleese, en un acto de solidaridad, mostró su apoyo a Sachs tras este gesto de desagravio. Fue conocido por su destacada carrera en la actuación y la locución en televisión, cine y radio. Continuó teniendo éxito hasta bien entrado los 80. Participó en películas como Cuarteto y desempeñó el papel de Ramsey Clegg en Calle Corazón. Desafortunadamente, en 2012, Sachs recibió un diagnóstico de demencia vascular que afectó su capacidad de hablar y lo llevó a depender de una silla de ruedas. Trágicamente falleció el 29 de noviembre del 2016 a los 86 años. A lo largo de los años se han realizado varios intentos en diferentes países para adaptar la famosa serie, pero en su mayoría, estos intentos han resultado ser desastrosos. Sin la presencia de John Cleese, la serie pierde su magia. Hubo 3 intentos en Estados Unidos que no tuvieron éxito. El primero fue Snavely en 1978, pero no se convirtió en una serie. Luego vino Amanda's en 1983, que fue cancelada después de 10 episodios. En 1999, CBS hizo un nuevo intento con Pain, pero solo duró 9 episodios. John Cleese y Connie Booth rehicieron algunos episodios de la serie para una producción teatral llamada Fawlty Towers Live, que se estrenó en 2016 en Melbourne. El programa encabezó la lista de los 100 mejores programas de televisión británicos según el British Film Institute en 2000. Y en 2019, un panel de expertos en comedia reunido por Radio Times lo nombró la mejor comedia de televisión británica. Más de 40 años después del éxito de Hotel Fawlty, John Cleese regresará a la pantalla como el sarcástico Basil Fawlty en una nueva serie. Esta vez trabajará junto a su hija Camilla Cleese. La nueva serie explorará cómo Basil se adapta al mundo actual al dirigir un hotel boutique, aunque aún no se han revelado detalles concretos sobre la trama. Contame si has tenido la oportunidad de verla o es la primera vez que escuchas sobre esta serie. Comparte tu respuesta en la sección de comentarios.
Si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.